El consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Nery Ruiz. Consejero, buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, Sergio. Un saludo a todos los radioescuchas. Bien, pues vamos a ver para qué nos alcanzan estos minutos. Si ayer en la televisión no nos alcanzó casi una hora, pero bueno, vamos a intentarlo. ¿En qué etapa se encuentra en este momento el Instituto Electoral de cara a la elección, la primera, de personas juzgadoras, que será el 1 de junio? Como lo comentaba en la televisión, decías, ¿no, Sergio? El día 15 de enero se publicó en el boletín oficial aquí del Estado de Sonora la reforma a la ley electoral local, que esa era la parte que nos faltaba, digamos, en cuanto a normatividad de leyes para que pudiera iniciarse ahora sí de manera formal con los siguientes pasos del proceso electoral de esta nueva elección que vamos a tener, que para elegir a personas juzgadoras del Poder Judicial aquí en Sonora. Y con ello, al haberse modificado la ley electoral, ahora sí que siguen procedimientos mucho más concretos, y puedo mencionarte que ya tenemos una reforma constitucional, ya tenemos una reforma electoral, y de ahí partimos porque ahora la misma reforma electoral nos plantea la posibilidad de, en primer lugar, solicitar la ampliación presupuestal necesaria, que tendremos que hacer en un plazo de 10 días a partir del día 15, para que el Congreso pueda analizarla y con ello contar con los recursos necesarios. Esa es la parte presupuestal. En la parte operativa, nosotros en el instituto ya tendremos que tomar una serie de acuerdos relacionados, por ejemplo, con elaborar un calendario electoral, pero también con convocatorias para instalar consejos municipales en la entidad, contratar consejeras y consejeros electorales, y así una serie de actividades que nos van a llevar a estar listos para el día 1 de junio, que es el día de la elección. Entonces estamos en la etapa de preparación, le vamos a llamar técnicamente, a pesar de que ya tenemos algunos meses con esta preparación. Bien, ahora, la parte de la convocatoria que se hace para que los ciudadanos participen en la organización de la elección, entiendo, esta parte me parece relevante. Estamos en 4 municipios del estado transmitiendo en este momento, para que la gente que participó en el proceso electoral anterior sepa que podría ser invitada. Así es. En la reforma electoral se planteó, en la iniciativa que se envió por parte del Ejecutivo, y creo que es muy acertado, se planteó la posibilidad de que el instituto invitara a las personas que ya participaron como consejeras y consejeros electorales en el proceso electoral pasado. Y esto creo que es acertado porque por los plazos que tenemos, estamos a 136 días aproximadamente de la jornada, los plazos son acotados, entonces creo que es una forma correcta de invitarlos, a diferencia del proceso electoral normal, digamos, en donde hacemos una convocatoria con un plazo aproximado de 6 meses para emitir la convocatoria y designar a las personas. Entonces creo que aquí es correcto. Entonces, como lo mencionaba Sergio, hay que hacer un llamado a la ciudadanía para que esté atenta, porque tendremos que invitarlos a aquellos que participaron, para que en caso de que decidan acompañarnos en este proceso electoral judicial, pues puedan ahí estar con nosotros en los consejos municipales que se van a integrar, que no son todos, hay que aclararlo. Sí. Estamos estimando ahorita cuántos consejos municipales integraríamos, no los 72, sino mucho menos. Entonces, sí, que estén atentos los ciudadanos para que podamos contar con ellos ahí. Sería una manera de, digamos, ahorrar ese paso que se hace en otro tipo de elecciones, ¿no? Sí, es una forma de eficientar y ahorrar tiempo. Bien, ahora el presupuesto pues todavía no está claro, ¿no? Estamos estimando nosotros que el día lunes en la mañana tengamos que sesionar en Consejo General para aprobar esa parte. Estamos trabajando estos días, entonces ya son pocos días los que faltan para que tengamos una certeza y un dato correcto ya para el presupuesto. El tema de la distritación, ¿sí? Que es un tema que se antoja complejo, pues, porque estamos, en una elección que pues es la primera que vamos a tener. Históricamente, pues nosotros aquí tenemos 72 municipios y 21 distritos locales y un gobernador. Eso es lo que nos toca a nosotros, digamos, como Estado, ¿no? Más los 7 distritos federales. Pero bueno, eso le toca al INE. Pero ahora,
digamos, el área, la circunscripción de las personas juzgadoras de los juzgados, de los circuitos, es mucho más compleja, ¿no? Es un mapa muy distinto al al del mapa electoral. Sí, mira, aquí me gustaría comentar dos aspectos, Sergio, que creo que son importantes. En primer lugar, hay una, digamos, distritación judicial que no coincide para nada con la distritación electoral. Entonces tendremos que ajustar nosotros ahí los marcos geográficos, le vamos a llamar, y próximamente, ya en un plazo de unos 15 días, 10 días, estaríamos aprobando ese marco jurídico que nos va a llevar a definir dónde vamos a votar y por quién vamos a votar. El segundo punto que te mencionaba, Sergio, que es importante, es por quién vamos a votar o por qué cargos vamos a votar. Y aquí se trata de un proceso electoral extraordinario en donde el día 1 de junio, en el ámbito local, vamos a elegir, y así lo voy a poner, cuatro cargos, cuatro, digamos, definiciones en el proceso electoral local. La primera, que será en una boleta, y así lo voy a poner, Sergio, será las magistraturas, que son 3 magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia, es decir, vamos a votar por 3 personas, no sabemos todavía si son 2 hombres y una mujer, 2 mujeres y un hombre, en donde vamos a elegir a las magistradas y magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, que es el máximo órgano del Estado en el Poder Judicial. Es decir, la primer boleta será para elegir a 3 personas que son la máxima autoridad del Supremo Tribunal de Justicia de Sonora. Luego habrá una segunda boleta, unos segundos cargos, que hablan de una nueva figura que se tendrá que elegir a través del voto directo en todo el Estado, y que es los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. Entonces, en una segunda boleta, Sergio, habremos de elegir a 5 personas que van a ocupar esos cargos de la magistratura del Tribunal de Disciplina Judicial. Posteriormente tendremos a una figura que son las magistraturas regionales de circuito, en donde también vamos a elegir 3 personas, por definirse aún cuántos hombres, cuántas mujeres. Eso lo definirá el Congreso del Estado próximamente en la convocatoria que emita, y en donde vamos a elegir a esas 3 personas que son las magistradas y magistrados regionales de circuito. Por último, tenemos que va a haber una cuarta boleta en donde se van a elegir a 39 jueces y juezas. Estos son del ámbito civil, familiar, mixto, mercantil, penal. Entonces, estos, Sergio, 39 jueces y juezas, los vamos a dividir, no están todos en una misma boleta, sino que se van a dividir por circuitos, en donde en el circuito, voy a empezar por el centro, que es Hermosillo, habrá 21 cargos de esos a elegir en una boleta. En el norte habrá, que es el circuito 3 norte, habrá 12 cargos a elegir, y en el circuito sur, que es KGM, tendremos 6 cargos de jueces, es decir, habrá 3 boletas distintas, una para el centro, una para el sur y una para el norte, en donde se elegirán esos cargos, ¿no? Entonces es importante entender que se trata de la elección en total de 50 cargos en el Estado, son el total de cargos que hay a elegirse. Entonces, eso es importante, Sergio, porque son la cantidad de cargos. Para que entendamos, a nivel federal había 881 cargos. Sí. Entonces aquí en Sonora tendremos en el ámbito local 50 cargos a elegir. 50 cargos, bien. ¿Cuándo va a tener el Instituto Electoral los nombres de las personas que irán en esas boletas? Sergio, que voy a empezar al revés. ¿Cuándo empiezan los registros? Por ejemplo, ¿cómo es el procedimiento? El procedimiento inicia con una convocatoria que emitirá el Congreso del Estado, en donde va a definir cuáles son esos 50 cargos, va a poner detalles mucho más específicos como los géneros que tendrán que competir, pero también establecerá los plazos totales de registro, revisión de requisitos y remisión de la información al Instituto Estatal Electoral, como lo preguntaste. Entonces tendremos que la convocatoria la deberá emitir próximamente ya el Congreso del Estado, esta semana que entra, en donde va a definir cuáles son los cargos y cómo es que se habrán de registrar. Posteriormente inician la integración de unos comités de evaluación, en donde cada uno de los poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial,
integrarán un comité cada uno de ellos con hasta 5 personas, que ese es como lo establece la ley electoral, en donde ese comité tendrá la facultad de recibir los registros de los candidatos y de los aspirantes, le vamos a llamar, a los cargos de elección del Poder Judicial, y hará la revisión de los requisitos legales, constitucionales, y establecerá un procedimiento para ver la idoneidad de esos aspirantes. Es decir, van a recibir los expedientes, van a validar requisitos, van a probablemente entrevistarlos, y cada uno de los comités determinará un método para buscar a los candidatos idóneos. Entonces, una vez que ese comité termine esa revisión, los registros empezarán del 28 de enero al 17 de febrero, hasta donde están las fechas establecidas en la ley, para que una vez que ya se registren, una vez que revisen los requisitos, les remitan esas personas integrantes de los comités a los poderes los nombres de los candidatos que consideran idóneos, para que cada uno de los poderes lo remita al Congreso, y el Congreso integra una lista de los 3 poderes, en donde el día 20 de marzo a más tardar lo remitirá al Instituto Estatal Electoral, esa lista de candidatos y candidatas, para que nosotros podamos llevar a cabo la logística y eso traducirlo en una boleta electoral, preparar, imprimir las boletas y tenerlas listas para el día de la jornada, en donde el 20 de marzo será la fecha límite para que todo esté listo el día 1 de junio. Bien, a ver, nada más para detallando un poco más el tema de los comités de evaluación. Se hacen las propuestas, se mandan al Congreso y esas propuestas de los comités de evaluación ya quedan tal cual, o el Congreso hace un nuevo filtrado. A ver, en cuanto a la integración del comité de evaluación o la integración de los candidatos. Las propuestas que hagan los comités de evaluación. Sí. Las propuestas esas serán revisadas por cada uno de los poderes. Cada uno en lo individual tiene, digamos, autonomía en cuanto a la decisión que tome y podrá regresarlos en su caso de no considerarlo. Digo, los poderes tienen la atribución para decir sí o no adelante con esas propuestas, porque recordemos que esos comités de evaluación serán personas, digamos, expertas, pero que además tendrán una función muy importante, será filtrar. Hay unos procedimientos, por ejemplo, establecidos ahí, Sergio, en la ley, que de ser muchos los aspirantes idóneos, por ejemplo, ¿cuál es el procedimiento? Es decir, cada poder va a postular a 2 personas por cargo, para que en total haya 6 candidatos o candidatas finales. Entonces, podrá haber por parte del comité de evaluación muchas personas que logran la idoneidad, pero hay unos procedimientos establecidos ahí en la propia ley que en la convocatoria se señalarán, y será la forma de cómo depurar, digamos, hasta llegar a 2 candidatos o candidatas por cada uno de los poderes, para que sumados los 3 poderes nos den los 6 candidatos o candidatas finales que serán remitidos al Instituto Estatal. Perfecto. ¿Cómo será una campaña de un candidato a un cargo en el Poder Judicial? Sergio, las campañas prevé la ley electoral 30 días aquí en Sonora, y esos 30 días serán del 29 de abril al 28 de mayo, en donde las y los candidatos pues tienen ahora sí que, digamos, posibilidades de llevar a cabo sus campañas, pero también tendrán limitaciones o restricciones. Pueden ellos acudir a cualquier medio de información o comunicación para que se puedan difundir sus propuestas y que puedan ser entrevistados. Pero ahora sí que la única restricción que tendrán, por ejemplo, es que no podrán ellos comprar tiempo en radio y televisión, es decir, no pueden ir a comprar esa publicidad en radio y televisión, no así en otras fuentes o redes sociales. Pero también tienen restricción de recibir financiamiento, por ejemplo, público y privado, y especialmente, que es una de las cuestiones más delicadas que maneja la reforma constitucional, es que no deberá haber intervención de partidos políticos ni de gobierno. Entonces, ellos tendrán la posibilidad de realizar una difusión de una campaña en redes sociales con recursos propios, en donde el Instituto Nacional Electoral, en primer lugar, Sergio, será quien fiscalizará a esas candidatas y candidatos durante el tiempo de esos 30 días de campaña. Y creo que ahí es cómo ellos van a hacer campaña, pero también, Sergio, es importante aquí recalcarlo. Sí. ¿Cómo vamos a saber quiénes son esos candidatos y candidatas? Te está hablando que son 50 cargos en total los que se van a elegir, por aproximadamente, y le vamos a poner así el número, son 6 candidatos y candidatas por cada uno de esos cargos,
Estaríamos hablando que son 300 personas en total, en términos generales. El instituto va a generar un micrositio en donde vamos a tener la información de todos y cada uno de ellos, en donde habremos de contar con un currículum, con un perfil, digamos, laboral, con las propuestas que nos pretendan hacer esos candidatos y candidatas, en donde tendremos sistematizada la información para que la ciudadanía pueda revisar quiénes son las candidatas y los candidatos, y por último, cuáles son sus propuestas. Entonces, creo que eso, en esos términos se podrá desarrollar una campaña. El instituto verificará pues que no haya inequidad en la contienda y que se desarrolle con apego a lo que marca la ley electoral. Bien, una última pregunta, consejero, y no es que haya más, pues, pero los tiempos también apremian. ¿Cómo se va a generar el interés de la ciudadanía para que participe? ¿Cómo se va a motivar al ciudadano para que participe en una elección de esta naturaleza? Para motivar a la gente que vaya a votar, pues. Fíjese, nosotros en coordinación, Sergio, con el Instituto Nacional Electoral, realizaremos unas campañas de difusión y de promoción en la ciudadanía. Y nosotros lo hemos venido haciendo, y a pesar de ello, digo, hay que reconocerlo, estamos en penúltimo lugar nacional en participación. Sí. A pesar de ello, tendremos nosotros que poner un esfuerzo y centrarnos en elevar esa participación ciudadana. ¿Cómo nosotros buscamos incentivarlos? Estaremos acudiendo a las escuelas, a las universidades, pero también iremos a las cámaras empresariales, a los lugares de trabajo, para que la ciudadanía vea la importancia de votar, porque se está haciendo un esfuerzo para que podamos nosotros incentivar a la ciudadanía, que conozcan cuáles son las propuestas de los ciudadanos. Estaríamos nosotros haciendo difusión en redes sociales, en plataformas, en medios de comunicación. Invitamos allí a ustedes, a los medios de comunicación, a que nos ayuden con esa difusión, porque sí es importante. Es la primera vez que se permite ahora, por una reforma constitucional federal y local, que se puedan elegir a las personas juzgadoras a través del voto directo. Entonces creo que hay que aprovechar esa oportunidad. Sin duda, sin duda. Le agradezco mucho, consejero. Estamos pendientes y justamente para socializar la mayor cantidad de información posible sobre este proceso, y estar desde luego convocando a la ciudadanía para que vaya a votar, para que participe. Muchas gracias, Sergio, y estaríamos nada más haciendo un llamado a la ciudadanía a que estén atentos. Nosotros estaremos sesionando permanentemente de aquí al día de la jornada y estaríamos aprobando acuerdos en donde nos gustaría que la ciudadanía estuviera informada. Nosotros ahí los invitaremos a que nos apoyen con la difusión. Bien, gracias. Claro que sí. Muchísimas gracias. Hasta luego. Es el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Neri Ruiz Arvizu. Son las 7:52. Voy en corte y regreso.